Hoy vamos a extractar un tema muy importante para hacer un diagnóstico en nosotros mismos, basados en la palabra que está en Santiago capítulo 4, versículos 8 y 10. El Señor nos dice allí: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiaos las manos, y vosotros, los indecisos, purificad vuestros corazones. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Aquí tenemos el caso del santo que está luchando contra el pecado para acercarse a Dios. El Señor nos dice que cuando nosotros nos acercamos a Él, Él abre sus brazos y nos acerca a Él. No es que Él se aleje totalmente, siempre está muy cercano en su protección y cubrimiento. Lo que pasa es que aquí estaba hablando de una cercanía íntima con el corazón que está dispuesto para Él. Este versículo 8 nos dice que hay un requisito para acercarnos a Dios, y es limpiar las acciones, las actitudes, y purificar los corazones. O sea, dos efectos: la parte externa de nuestro ser, que se manifiesta a través de las acciones, tiene que ser cambiado y transformado, y la parte interna, que es la que motiva, o sea, nuestros corazones, la que motiva las acciones, tiene que volverse decidida. Miren, a veces hay luchas contra el pecado recurrente, pequeñas, medianas y grandes luchas, pero esas luchas se aclaran y se acercan a la victoria cuando uno toma la decisión definitivamente de sacar ese pecado de la vida. Pongamos por caso un mal pensamiento. Lo que ocurre es que a veces el mal pensamiento es consentido por el corazón del creyente. Nunca ha tomado la decisión franca de apartarse de él porque algo de ese pecado le gusta. Eso es lo que ocurre también con los fumadores, con los que les encanta el licor, las drogas. Realmente les gana el apetito, entonces nunca toman la decisión completa. Aquí dice: vosotros, los indecisos, purificad vuestros corazones. Es decir, mire su corazón, qué es lo que quiere en realidad, y expréseselo a Dios con sinceridad. Y repito, con sinceridad: Señor, tú sabes que esto me gusta, pero no lo quiero más. Decido apartarme con todos los mecanismos posibles, pero sobre todo con tu ayuda. Entonces ya tomé la decisión, se purifica mi corazón y empiezo a sentir la cercanía con Dios. Y el versículo 10 nos dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Ese está conectado con el versículo 8. Muchas veces la lejanía de Dios, el pecado repetido, la falta de decisión tienen que ver con el tema que vamos a mirar hoy, que es el orgullo, pero sobre todo el orgullo no reconocido, como lo establece la palabra de Dios. El orgullo no reconocido es un pecado que se describe en la Biblia como una actitud, a veces de arrogancia, otras de autosuficiencia. La persona cree que puede resolver todo solo. O desprecio hacia Dios y hacia los demás. ¿Cuál desprecio hacia Dios? Sí, cuando yo no obedezco a Dios completamente, de alguna manera lo estoy, puede que no despreciando, pero sí menospreciando, que es un grado un poco menor, pero no por eso menos grave. La rendición de la vida a Dios es un hecho, una acción de humildad completa, de obediencia y de amor. En estos casos, cuando hay arrogancia o desprecio de Dios, se habla de soberbia. Pero en grados menores se puede presentar ese orgullo como resistencia a las ordenanzas de Dios,
a los principios de Dios. Él me dice, me habla claramente, pero yo no obedezco. Ya entendí, sí, qué es lo que Dios quiere que yo haga o que deje de hacer, pero continúo en mi oposición. Eso es orgullo. También es orgullo las actitudes de indiferencia ante lo que es moralmente importante, lo que Dios me muestra. Sí es sí, hijo, no es no. No andes por los caminos grises, toma tu decisión, manifiesta el bien en tu vida, todo eso. Pero si yo continúo en tibiezas, entonces en realidad estoy haciendo indiferencia a lo que Dios me está mostrando. Esas cosas, la resistencia y la indiferencia, son manifestaciones de orgullo no confesado. Es un pecado que puede llevar a la destrucción personal y espiritual. Proverbios 16:18 dice: antes del quebrantamiento está la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Es un versículo muy claro, pero pongámoslo todavía más claro. Yo primero camino en soberbia y termino caminando en humillación. Yo vivo con un espíritu altivo y termino en una caída vergonzosa. Ese es el mensaje de Proverbios 16:18. Entonces, si no quiero la caída, si no quiero el quebrantamiento, es el momento de empezar a buscar la humildad. Hablaba Santiago 4:8 de acercarnos a Dios y 4:10 de humillarnos delante de Dios. Ese es el trabajo que tenemos que tener en estos tiempos, los tiempos del fin. Ese es el propósito de nuestras reuniones, de nuestros estudios bíblicos. Es el propósito de entender la palabra, de profundizar en ella, saber que el Señor quiere nuestra santidad y que hay a veces oposiciones a esa transformación que Dios quiere provocar, y muchas veces esa oposición viene por causa del orgullo no reconocido. Pues bueno, está llegando el tiempo en que empecemos a examinarnos y empecemos a mirar qué facetas de nuestra vida están expresando orgullo. Y oh sorpresa, vamos a ver que sin escaparse uno solo de nosotros, todos incluidos, vamos a descubrir en algún aspecto de nuestra vida, de nuestras actitudes, que hay orgullo. En la Biblia el orgullo se asocia a menudo con la idolatría, la injusticia y la violencia. Este es el caso del incrédulo, pero también es el caso del cristiano carnal, muy orgulloso y sin darse cuenta levanta ídolos, no hace las cosas correctamente, no las hace con justicia, y hay violencia en su corazón. En la Biblia, por ejemplo, en el libro de Génesis, el orgullo de Caín lo llevó a asesinar a Abel, su hermano. En Éxodo, el orgullo de Faraón hizo que se negara a dejar salir a los israelitas de la esclavitud. Y el peor de todos es que en el libro de Apocalipsis, el orgullo y la soberbia del anticristo lo van a llevar a una guerra frontal, directa, literal y material, contra Dios. Miren hasta dónde puede llegar el despropósito del orgullo, entendiendo que Dios es omnipotente, que nada se le puede oponer. Sin embargo, el anticristo se va a levantar contra él y muchos humanos lo van a seguir. ¡Qué locura, por Dios! ¿Hasta dónde puede llevar el orgullo a un ser humano? Salmo 10:4 dice: el malvado, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay lugar para Dios en ninguno de sus pensamientos. Esto explica por qué al principio de nuestra vida cristiana casi no pensamos en las cosas de Dios. Casi no recordamos la palabra de Dios, porque venimos con el orgullo de la carne
del mundo, de Satanás, y todavía no hemos hecho el reacondicionamiento que el Señor quiere provocar en nosotros para que Él esté llenando nuestras vidas. Todo cristiano que ha crecido, que ha madurado, se da cuenta que entre más tiempo pasa, si es juicioso, Dios se va colocando cada vez más en sus instantes, en sus pensamientos, en su sentir. El orgullo no reconocido es un pecado que puede ser difícil de identificar, ya que a menudo lo disfrazamos con otras cosas. Por ejemplo, la confianza. Sí, es que yo soy muy confiado, tengo mucha confianza en el triunfo. Mentiras, era orgullo. Mi autoestima está muy alta, me valoro más de lo que debo ser. Mentiras, es orgullo. La ambición, es que yo quiero mejores cosas para mi familia. Mentiras, es orgullo. Inclusive la diligencia, la persona que es muy hacendosa, que siempre quiere hacer las cosas bien, a veces puede tener como motor el orgullo de esa diligencia. Y el liderazgo, una palabra tan de moda en las iglesias cristianas de hoy y en la empresa, muchas veces está motivado por un orgullo no reconocido. Es que el orgullo es un pecado que va con la carne, va junto a la carne. Todos lo tenemos en mayor o menor medida. Más medida cuando andamos en la carne, menos medida cuando andamos en el espíritu. Isaías 2:11 dice: la mirada de los altivos será abatida, la soberbia humana será humillada, solo el Señor será exaltado en aquel día. Este versículo nos pone la situación de tal manera que parece que la guerra que el Señor viene a librar en el día de Yahvé, el día del Señor, va contra el orgullo. Y es totalmente cierto, porque hemos dicho que estamos contaminados por la soberbia y el orgullo de Satanás. Eso fue lo que le inoculó a la carne del ser humano allá en el paraíso del Edén, y es lo que se transmite de padres a hijos. Vamos a ver si es cierto esto. Algunas señales de orgullo no reconocido son: prepárense porque aquí hay bastantes, primero, y segundo, nos van a pisar los callos. Entonces, señales que incluyen muestras de orgullo: una actitud de superioridad o arrogancia hacia los demás. A veces no nos damos cuenta, a veces nos ponemos en el papel de maestros, de guías, de enseñadores, de correctores, pero el motivo no es limpio, no es puro, no es el motivo de ayudar, no es el motivo de sacar del error, sino es el motivo de mostrar lo mucho que sabemos. Una dificultad para admitir errores o pedir perdón son señales de orgullo. Una tendencia a culpar a los demás por los propios problemas. Hay personas que se especializan en echarle la culpa de todo a los demás. Siempre los demás tienen la culpa, ellos nunca. Orgullo. Quejarse, o como decimos coloquialmente, renegar de la vida, las circunstancias y las personas, frecuentemente culpándolas de una vida amarga. Yo le echo la culpa de todo. Es que mi vida es una porquería, es que los momentos que me ha tocado vivir son demasiado duros para mí y por eso estoy tan arrastrado. Es que las personas que me rodean no me ayudan. Todos son culpables. Esto es orgullo, porque la vida no funciona así. La Biblia dice otra cosa. Exasperarse e impacientarse fácil y a veces explosivamente. Yo estoy delante de una persona, me discute algo y yo caigo inmediatamente en la discusión, tratando de aplastarla, de contradecirla, pero no porque la otra persona esté en un error y yo le quiero mostrar la verdad, sino porque yo quiero tener la razón. Mi orgullo.
expresar continuamente el deseo de cambiar a las personas, porque solamente se les está mirando los defectos, las personas que se tienen cerca o a las circunstancias de la vida. Está muy relacionado con lo que dijimos antes. Es que fulano de tal, es que mi hijo, es que mi padre, es que mi pareja, es que mi compañero, es que mi pastor, es que mi oveja. Tienen que cambiar, están muy mal. O las circunstancias de la vida también. Dificultad para perdonar a los demás es orgullo. Vivir sin necesitar a Dios, creyéndose autosuficientes. Esto tiene que ver con algunas vidas cristianas que primero obran sin pensar y mucho menos sin pedir a Dios dirección en oración. Ya hemos dicho que esto tiene que terminar con una pregunta: Señor, ¿tú quieres que yo haga esto? Créanme que esto es algo complicado de mostrar, incluso a los pastores. Hay pastores que tienen una línea fija donde el todo es hacer crecer la iglesia, el todo es ampliar las estacas, el todo es aumentar el número, no importan los métodos. Y cuando uno les dice, hay que mirar si Dios eso es lo que quiere, entonces miran de una forma muy rara. ¿Cómo así? ¿Usted qué me está diciendo? ¿Usted de qué planeta viene? Esa es la idea. Todos los líderes están en ese limbo en el cual pueden caer en una autosuficiencia que proviene del orgullo. También es orgullo tener una relación fría con Dios, porque nunca se rinden a Él. La ingratitud también es orgullo. Aquellos que vigilan constantemente su reputación, los orgullosos le otorgan mucha atención a lo que los otros piensen o digan de ellos, pero no necesariamente porque valoren la opinión ajena, sino porque se sienten merecedores de halagos, de admiración, y no soportan la crítica. Y en el fondo no se dan cuenta que eso también esconde un sentimiento de inferioridad. Quieren siempre recibir elogios de todo el mundo. Orgullo también es sentirse fácilmente amenazado, por ejemplo, cuando alguien tiene un logro más grande que el mío, cuando alguien me sugiere algo o me hace una crítica honesta, y yo como orgulloso vivo eso como un ataque de la otra persona. Eso es una faceta de mi orgullo que tiene que ser entregada a Dios. Buscar tener la última palabra también es orgullo, y se desprende del amor que los orgullosos tienen por su reputación, como veíamos arriba, porque les mortifica la idea de perder una discusión y de que su reputación de saberlo todo o entenderlo todo queda menospreciada. Ellos quieren siempre tener la razón y decir la última palabra. Orgullo también es dificultad para pedir ayuda. ¿Cómo puede entonces un orgulloso rebajarse a pedirle ayuda a alguien que está muy por debajo de él? Y además de todo, si alguien se entera de que un inferior está ayudando a un Superman, ¿cómo queda la fama de esa persona? Increíble, pero cierto esta última, tender a lo superficial. ¿Qué es eso? ¿Qué es tender a lo superficial? Por ejemplo, cuando hablo constantemente de mis logros pasados, la otra persona apenas se acaba de acomodar en el asiento y yo ya le estoy contando cómo compré ese carro, cómo me gradué en la facultad, cuántos logros he tenido en mi profesión o en mi oficio, cómo me llaman cada rato. Y entonces se controla la conversación para que gire en torno a los propios intereses. Que nos reunimos con alguien y ese alguien
casi siempre tiene los mismos tópicos de conversación, los mismos temas. Y los temas siempre son sus intereses. Él nunca pregunta, bueno, ¿y ustedes qué tienen para contar? Nunca muestra curiosidad respecto a las opiniones de los demás. Oiga, fulano, ¿y usted qué opina de esto? ¿A usted cómo le parece? Estas conversaciones se vuelven superficiales porque se convierten en un monólogo, donde el orgulloso o los orgullosos son los que llevan la batuta y el resto muchas veces terminan callados. Salmo 138:6 dice, porque el Señor es excelso y atiende al humilde. Mire, todo lo contrario de lo que hace el orgulloso. El Señor parece que se inclinara desde su trono o bajara desde el cielo para estar cercano al corazón contrito y humillado. Atiende al humilde, pero al altivo mira de lejos. Le paga con la misma moneda con la que ellos viven. Yo no sé si valga la pena hacer un repaso, creo que sí porque son muchas cosas. Voy a hacer rápidamente una enumeración de todos estos aspectos para que nos hagamos un autoexamen. Señales de orgullo son superioridad o arrogancia, dificultad para admitir errores o pedir perdón, tendencia a culpar a los demás por nuestros problemas, quejarse continuamente de la vida, de las circunstancias y de las personas, exasperarse e impacientarse fácil y explosivamente, querer cambiar a las personas porque solamente se les ve lo malo, los defectos, dificultad para perdonar a los demás, vivir sin necesidad de Dios, siendo autosuficiente, tener una relación fría o tibia con Dios, porque nunca se ha rendido a Él, ingratitud, vigilar continuamente la propia reputación, buscando halagos continuos, sentirse amenazado cuando alguien lo supera en algo o cuando alguien le sugiere o hace una crítica constructiva. Buscar tener la última palabra siempre. Dificultad para pedir ayuda y llevar relaciones superficiales donde solamente se habla de lo que a mí me interesa y lo de los demás no importa. Como ven, son muchos aspectos del orgullo, seguramente algunos no los habíamos considerado y es probable que hoy el Señor nos esté mostrando facetas en las cuales tenemos que trabajar y sobre todo permitir que el Señor trabaje modificando ese orgullo. Entonces miremos cuál es la forma de saneamiento del orgullo. Algunas cosas que podemos hacer. El Señor nos irá mostrando otras a medida que pasamos. Mi sugerencia, mis hermanos, es que cada uno en este momento se esté poniendo la mano en el corazón y esté haciendo una oración sincera a Dios. Señor, perdóname por mi orgullo. No sabía que tantas cosas se podían expresar así, como orgullo. Ayúdame entonces. Por eso es importante, primero, para el saneamiento, reconocer que el orgullo es un pecado. Y hay que ponerle ese nombre, pecado. Y a Dios no le gustan los pecados, por tanto, Señor, perdóname. Entonces, de acuerdo a eso, lo primero es pedirle ayuda a Dios. Porque yo tengo que ser consciente que el orgullo no puede ser curado con mis esfuerzos humanos. Tiene que producirse un milagro en mi vida. Él puede ayudarte a superar el orgullo y a vivir una vida humilde y obediente. Una buena manera de empezar a superar el orgullo es practicar la humildad. Esto significa reconocer que eres una persona imperfecta, que necesita continuamente la ayuda de Dios en todo. Por otro lado, entender que Dios es quien controla todo nos ayuda a quitar el orgullo de nuestra vida, que es Él a quien hay que darle la gloria
y la gratitud, que nosotros no somos el ombligo del mundo, no somos el centro, que es Dios. Por eso el orgullo empieza a desmoronarse cuando realmente el centro de nuestra vida es Dios. Combatir el orgullo también significa ser humilde ante los demás, respetando sus opiniones, porque a veces partimos de la convicción de que los demás siempre están equivocados, y sobre todo reconociendo sus logros. Otro punto para trabajar es acostumbrarnos a no quejarnos y a no renegar. Tenemos que examinar nuestra boca, hermanos. ¿Qué pasa cuando algo no sale como queremos? ¿Qué pasa cuando tenemos un traspiés y ocurre un incidente o un accidente? Un machucón, una confrontación con otra persona que nos dice eso está mal. ¿Qué hacemos? ¿Empezamos a renegar, a quejarnos o bajamos los ojos físicos y espirituales? Y al acostumbrarnos a no renegar, eso puede ser un propósito que tú puedes hacer en este mismo momento. Señor, a partir de hoy decido no renegar por nada. Voy a aceptar la vida con contentamiento. Señor, le voy a mirar a todas las cosas, los pros y los contras, pero siempre me voy a quedar con los pros, con lo positivo. Y lo negativo, si hay que tomarlo en cuenta para tomar decisiones, ok, y si no, lo sacamos a un lado. El saneamiento también consiste en entender que solo Dios cambia a las otras personas y que el primero que necesita ser cambiado soy yo mismo. Señor, te pido para que fulano sea más comprensivo, entienda las cosas. No, Señor, dame a mí más tolerancia hacia fulano, y si en tu propósito está cambiarlo a él, amén. Pero si no, hazme a mí amoroso, tolerante, perdonador. Esto es un cambio de la dirección de la oración. Una oración menos egoísta y más conforme a la voluntad de Dios. Y por último, practicar la gratitud. Cuando uno está agradecido por las cosas que se reciben y que se tienen, es menos probable que se sienta superior a los demás. Y en cambio, va a ir bajando la cabeza a medida que da más y más gracias, porque va a reconocer que todo proviene de Dios, hasta las personas que están puestas al frente mío. Palabra para terminar, Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esta palabra final nos quiere decir que el orgullo solamente produce en nosotros cansancio, agotamiento y un peso insoportable sobre nuestra vida, porque jugar a ser Dios es tratar de cuadrar todos los días la vida conforme a lo que nos parece. En cambio, cuando le entregamos todas las cosas a Dios, cuando le agradecemos por todo lo que nos da, cuando estamos contentos con lo que Él nos ha dado, hallamos descanso en el alma. Amén y amén.